¿Quién fue Mikhail Gorbachov? Mikhail Gorbachov fue un abogado y dirigente político soviético. Se desempeñó como secretario general del Comité Central del Partido Comunista desde 1985 hasta 1991 y como jefe de Estado de la Unión Soviética, URSS, entre 1988 y 1991. Como máximo líder de su país impulsó una serie de reformas políticas y económicas que intentaron revertir la crisis de la economía soviética, afectada por la carrera espacial y armamentística que caracterizó a la Guerra Fría. También acordó con el gobierno de los Estados Unidos la reducción de los arsenales de armas nucleares de ambas potencias, iniciativa que le valió la concesión del Premio Nobel de la Paz en 1990. Tras de la disolución de la URSS, en 1991, creó una fundación para trabajar por las relaciones pacíficas y el entendimiento entre las naciones del mundo. También fundó sucesivos partidos políticos de ideología socialdemócrata que no alcanzaron mayor difusión. Infancia, juventud y formación intelectual. Mikhail Sergeyevich Gorbachov nació el 2 de marzo de 1931 en Privolnoye, en las afueras de la localidad de Stavropol, en el suroeste de la Unión Soviética. Tanto su madre como su padre eran campesinos de la región del Cáucaso que profesaban la religión cristiana ortodoxa. En 1946, siendo adolescente, comenzó a trabajar como operador ayudante de una cosechadora de cereales que funcionaba en su localidad. Gorby, como le decían sus amigos, ingresó en 1950 en la Universidad Estatal de Moscú, en la que en 1955 obtuvo el título de licenciado en Derecho. Durante su estadía en la capital de la URSS decidió afiliarse al Partido Comunista. Carrera política. De regreso al Cáucaso, Gorbachov inició una meteórica carrera política que le permitió ascender a cargos de responsabilidad regional tanto en las juventudes comunistas como en las estructuras del propio partido. En la década de 1960 estudió agronomía en la Universidad de Stavropol. Los conocimientos adquiridos en esos años le permitieron implementar una serie de medidas que contribuyeron a paliar la sequía que afectó al Cáucaso en 1968. Este éxito llamó la atención de Moscú, por lo que poco después dio el salto a la política nacional. En 1970 fue elegido miembro del Soviet Supremo, en 1971 ingresó al Comité Central del partido, y en 1978 ocupó el cargo de secretario de Agricultura. En 1980 se incorporó al Politburó del Comité Central, siendo su miembro más joven, ya que en aquel entonces tenía 49 años. Esta rápida ascensión continuó con su elección como secretario general del Partido Comunista tras la muerte de Konstantin Chernenko en 1985. Se transformó así en el primer titulado universitario en ocupar ese cargo, cuando lo habitual entonces era provenir de la Escuela Superior del Partido Comunista. En 1988 alcanzó la cúspide del poder al ser designado como jefe del Estado de la Unión Soviética. Vida privada. En 1953, mientras estudiaba en Moscú, contrajo matrimonio con Raisa Maximovna Titarenko, una estudiante de filosofía. En 1956 la pareja tuvo una niña a la que llamaron Irina. En la década de 1980 Irina dio a luz a Anastasia, la única nieta que tuvo Gorbachov y con quien estaba muy encariñado. En 1999 sufrió un duro golpe ya que Raisa falleció a causa de una leucemia. Desde entonces no volvió a casarse ni a tener pareja conocida. Perestroika, glasnost y reducción de los arsenales nucleares. Como jefe de Estado, Gorbachov condenó tanto el culto a la personalidad y las arbitrariedades del estalinismo como la rigidez burocrática del brezhnevismo. Reivindicó en cambio el leninismo como legítima ortodoxia de la URSS. Su plan de gobierno intentó evitar la disgregación del régimen soviético poniendo en marcha reformas políticas y económicas que se basaron en dos postulados. Perestroika,
reestructuración, y glasnost, transparencia, apertura. Esta última buscó sincerar las dificultades económicas, combatir la corrupción y promover la eficiencia. Retiró además las tropas soviéticas de Afganistán y negoció diversos tratados de desarme con los Estados Unidos y la Organización del Tratado del Atlántico Norte, OTAN, para disminuir así el presupuesto destinado a gastos militares, que era un lastre para la economía soviética. Estas medidas, que no lograron frenar la crisis económica, fueron rechazadas por parte de la cúpula del ejército y funcionarios de alto rango del aparato estatal. A mediados de 1991 esos sectores encabezaron un golpe de Estado, que fracasó pero que dejó debilitado a Gorbachov, que debió renunciar y ceder el poder a Boris Yeltsin. Este lideró el proceso de disolución de la Unión Soviética, contrariando así los deseos de Gorbachov, que pretendió renovarla y salvarla. Actividades en la era postsoviética. Durante los años posteriores al desmoronamiento de la URSS criticó las reformas llevadas a cabo por Yeltsin y, en particular, el intento del presidente ruso de obtener mayores poderes a través de un plebiscito. En 1999 se opuso a los bombardeos realizados por la OTAN sobre Yugoslavia y en 2003 a la invasión de Irak encabezada por los Estados Unidos. A nivel interno fundó el Partido Socialdemócrata de Rusia, que era una unión entre varios partidos. Renunció a esta agrupación en 2004 después de un desacuerdo con otros dirigentes por la dirección de la campaña electoral de 2003. En 2007 fundó la Unión de Socialdemócratas, que tuvo poca repercusión y que fue reemplazada en 2008 por el Partido Independiente Democrático de Rusia. El 20 de marzo de 2009 se reunió con el presidente estadounidense Barack Obama y el vicepresidente Joe Biden para trabajar en pos del mejoramiento de las relaciones entre Rusia y los Estados Unidos. Si bien no hizo ningún comentario personal sobre la invasión rusa de Ucrania, en 2022, poco antes de su muerte, la Fundación Gorbachov hizo un llamamiento a favor del cese de hostilidades y el inicio de negociaciones de paz. Muerte de Mikhail Gorbachov. Falleció el 30 de agosto de 2022 en el Hospital Clínico Central de Moscú, luego de padecer, según el parte médico, una enfermedad grave y prolongada que lo afectaba desde principios de 2020. Tenía entonces 91 años. Su funeral se llevó a cabo en el Salón de Columnas de la Casa de los Sindicatos de Moscú y el servicio incluyó ritos administrados por un sacerdote ortodoxo ruso. De acuerdo a su última voluntad, fue enterrado en el cementerio Novodevichy de Moscú, junto a los restos de su esposa Raisa. Muchas gracias por ver este video, espero les haya gustado. Hasta la próxima.